Audiolibros en busca de sabiduría presenta El libro de los muertos por el venerable maestro Samael Aun Weor. Prólogo. Entrega el venerable maestro Samael Aun Weor, iniciador de la nueva era de Acuario, un nuevo pero viejo documento, Libro de los Muertos. Este libro de bolsillo de la antigua y gran sabiduría gnóstica nos enseña esta gran sabiduría a conocer por ciencia el proceso de la muerte, permitiendo al lector a hacer una toma de conciencia superior, aboliendo el viejo utópico concepto de que con la física muerte del cuerpo todo termina o se acaba. Sabido es que a toda desintegración le procede necesariamente una reintegración. Se dice que todo principio tiene un final, y a la inversa. Todo lo que nace necesariamente tiene que morir, y a la inversa. El cuerpo físico es lo primero que se desintegra, y luego la humana personalidad va desintegrando con el factor tiempo, porque se formó dentro del tiempo. Título: El fantasma del muerto. Dentro de dicho fantasma se desenvuelve el ego reencarnante, el yo, en mí mismo, o sea, la legión de diablos de aquel desencarnado o muerto. Dice la sagrada sabiduría bíblica lo siguiente: había un niño recién nacido, pero este era tullido, paralítico y ciego de nacimiento. El apóstol Pedro, inquieto conocedor e investigador de las leyes naturales y universales que rigen la especie humana, pregunta al gran maestro Jesús el Cristo: Maestro, ¿quién pecó? ¿Violó la ley para que este niño naciera así tullido y ciego? El Cristo examina internamente, clarividentemente al niño y ve que el ego reencarnante que habita en ese cuerpo de niño había sido violador, pecador de las leyes morales y universales que rigen a la humanidad especie. Y dice: de cierto os digo que para que éste naciera así, el niño, no pecó éste ni sus padres, sino que se manifiesta en éste la obra de Dios. Esto es, que este pasaje bíblico muestra con toda exactitud la ley y su cumplimiento y manifestaciones, en consecuencia la gran ley por medio de los tribunales del karma. Condenó este ego a tomar cuerpo físico, naciendo por eso ciego y tullido, como pago en parte por los errores cometidos en el anterior y anteriores cuerpos en los cuales había vivido, cometido sus humanos errores. Título: Retribución. Hay gente que dice: no hay Dios, porque si Dios existiera no habría tanta desigualdad humana, tantos ricos, tantos pobres, etcétera, etcétera. Veamos. Si observamos a un mendigo que todo sucio, melenudo, maloliente, se acerca a un señor elegantemente vestido, bien perfumado, en su carro último modelo, y el menesteroso le pide a éste una moneda, por amor a Dios, de inmediato puede decir nuestro observador que no hay Dios, pero la manifestación de esas dos personas en desiguales apariencias es ciertamente la clara manifestación de esa ley de Dios
y su justicia. Luego el mendigo, con su mano estirada en su súplica de pordiosero, se ganó ese derecho a ser mendigo y de vivir de mendicidad. Y el gran señor ricachón también se ganó el derecho que le asiste de poseedor de bienes y de fortuna. Uno y otro son frutos de una misma ley, de merecimiento, de retribución. Lo que ocurre, sin embargo, es que nuestra ceguera espiritual y el desconocimiento de las leyes que nos rigen nos hace decir, como el gran Gangsters internacional, Al Capone, que llorando sobre el cadáver de su amante dijo: Dios mío, qué mal te he hecho yo para que me causes este mal tan grande. La suprema afirmación es dogma de los religiosos, afirmar que nos vamos a salvar y que con la plegaria de la afirmación constante de salvación nos vamos a salvar. No deja esta frase, sin embargo, de ser un lenitivo espiritual, pero realmente es solamente un consuelo de tontos y débiles. La afirmación de salvación sin acción de la revolución consciente conduce al abismo inevitablemente. La acción consciente libera y la afirmación dogmática esclaviza y conduce y condena. Bien dice la Biblia desde los tiempos del Apocalipsis de Juan el Bautista hasta ahora: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos revolucionarios conscientes la arrebatan. Mateo capítulo 11 versículo 12. Subtítulo: la suprema negación. Los materialistas también tienen sus dogmas materialistas. La negación de la negación. Estos creen erróneamente que con esos dogmas están haciendo grandes avances. Negar la existencia de Dios es negar nuestra propia existencia, y negar todo cuanto existe, esto es necedad y de necedades. La negación de lo divino o espiritual es la condenación de lo humano. La suprema negación es la suprema condenación. La negación de lo desconocido es la ignorancia del atrevido. Dios es la suprema afirmación de los religiosos, ni la suprema negación de los materialistas. Él es Él, y Él está más allá de los conceptos y razonamientos humanos. Él es la vida en su continuo movimiento, que está de la materia al espíritu y de la célula a la molécula, y de esta a los mundos suprasensibles y mundos electrónicos. El sabio investiga y confirma, el necio es como el ciego que no ve el hoyo en que va a caer. Capítulo primero: la muerte. Durante el curso de la existencia, diferentes tipos de energía fluyen por el organismo humano. Cada tipo de energía tiene su propio sistema de acción. Cada tipo de energía se manifiesta a su tiempo. A los 2 meses de concepción tenemos la función digestiva. A los 4 meses y medio de concepción se manifiesta la fuerza motriz, muscular. Esto va relacionado con el nacimiento o de la función respiratoria y pulmones. A los 10 meses y medio, el crecimiento con todos sus maravillosos metabolismos y los tejidos conjuntivos. Entre los 2 y los 3 años del niño se cierra la fontanela frontal de los niños recién nacidos, quedando de hecho
el sistema cerebroespinal perfectamente formado. Durante los 7 primeros años se forma la personalidad humana. A los 14 años aparece la energía pasional, fluyendo avasalladoramente por el sistema neurosimpático. A los 35 años aparece el sexo en su forma trascendental de emoción creadora. Es al llegar a esa edad cuando podemos fabricar eso que se llama alma. El hombre normal tiene alma. Mejor dicho, todavía no es hombre, ni tiene alma. El animal intelectual falsamente llamado hombre normal es una máquina controlada por la legión del yo. Esta es la pluralizada. Debo leer un libro, dice la función intelectual. Me voy a una partida de fútbol, dice la función motriz. Tengo hambre, no iré a ninguna partida, declara la gestión. Prefiero ir a donde una mujer, declara el yo pasional, etcétera, etcétera. Todos estos yoes riñen entre sí. El yo que hoy jura fidelidad a la gnosis es desplazado por otro que odia la gnosis. El yo que hoy adora a una mujer es desplazado después por otro que la aborrece. Solo fabricando el alma establecemos un principio permanente de conciencia dentro de nosotros mismos. Aquel que tiene alma vive consciente después de la muerte. El alma puede ser creada con la acumulación de las energías más útiles que en el organismo produce y su cristalización a través de supremos esfuerzos para hacerse autoconsciente en forma total y definitiva. Desgraciadamente, el animal intelectual llamado hombre gasta torpemente esas energías en apetencias, temores, ira, odio, envidias, pasiones, celos, etc. Es urgente crear la voluntad consciente. Es indispensable someter todos nuestros pensamientos y actos al juicio interno. Solo así podemos crear eso que se llama alma. Necesitamos autoconocernos profundamente para crear alma. Título: El rayo de la muerte. El rayo de la muerte reduce al llamado hombre a una simple quinta esencia molecular. Así como una tonelada de flores puede reducirse a una simple gota de perfume esencial, la energía de la muerte, por ser tan fuerte, destruye totalmente el organismo humano. Es una corriente de tan altísimo voltaje que inevitablemente destruye el organismo cuando llega a circular por este. Así como un rayo puede despedazar un árbol, así también el rayo de la muerte reduce a cenizas el cuerpo humano. Es el único tipo de energía que el organismo no puede resistir. Este rayo conecta la muerte con la concepción. Los dos extremos se tocan. Cuando la esencia se desprende del viejo cuerpo, bajo el impacto terrible del rayo de la muerte, se produce una tensión electrónica tremenda a una nota clave cuyo resultado axiomático es el movimiento y combinación de los genes determinantes del futuro cuerpo físico. Así es como los sutiles constituyentes del huevo fecundo se acomodan en disposición correspondiente, teniendo como base la tensión eléctrica y la nota clave de la muerte. Título: Lo que continúa.
Dos cosas van al sepulcro. La primera es el cuerpo físico. La segunda es la personalidad humana. Esta última, como ya dijimos, se forma durante los primeros 7 años de la infancia y se robustece con las experiencias. Y a veces la personalidad ambula por el cementerio. Otras salen de su sepulcro cuando sus violentes la visitan y le llevan flores. Poco a poco, la personalidad se va desintegrando. La personalidad es energética y atómica. La personalidad es perecedera. No existe ninguna mañana para la personalidad del difunto. Ella es mortal. La personalidad no se reencarna. La personalidad es hija de su tiempo y muere en su tiempo. Aquello que continúa es la esencia, es decir, el fantasma del muerto. Dentro de dicho fantasma se desenvuelve el ego reencarnante, el yo, el mí mismo. Este último es legión de diablos que continúan. Es falso dividirnos entre dos yoes, uno de tipo inferior y otro de tipo superior. El yo es legión de diablos que se desarrolla normalmente dentro de nosotros mismos. Eso es todo. Mucho se habla en la literatura ocultista del yo superior, de un yo divino, pero resulta que ese tal yo superior no es tal yo. La deidad divina trasciende todo yoísmo, aquello que no tiene nombre profano, es el ser, el íntimo. La esencia es molecular, la esencia es fantasma del muerto, vive normalmente en el mundo molecular. Así pues, el morir, salimos del cuerpo celular y entramos en el mundo molecular, así como en el mundo físico usamos un cuerpo celular, en el mundo molecular usamos un cuerpo molecular. El libro tibetano de los muertos dice textualmente lo siguiente: oh noble por nacimiento, tu cuerpo presente, siendo un cuerpo de deseo, no es un cuerpo de material grosero. Así que ahora tú tienes el poder de atravesar cualquier masa de rocas, colinas, peñascos, tierra, casas, y el monte muere mismo en encontrar obstáculo. Estás ahora previsto de poder de las acciones milagrosas, que empero no es fruto de ningún samadhi, sino el poder que viene de a ti naturalmente. Tú puedes intensamente llegar a cualquier lugar que desees. Tienes el poder de llegar allí en el tiempo que un hombre tardaría en abrir o cerrar la mano. Estos varios poderes de ilusión y de cambio de forma no los deseéis, no los deseéis. Título: el cuerpo vital. En el organismo humano existe un cuerpo termoelectromagnético. Este es el cuerpo vital. Dicho cuerpo es el asiento de la vida orgánica. Ningún organismo podría vivir sin el cuerpo vital. Cada átomo del cuerpo vital penetra dentro de cada átomo del cuerpo físico para hacerlo vibrar intensamente. Todos los fenómenos químicos, fisiológicos y biológicos, todo fenómeno de percepción, todo proceso metabólico, toda acción de las calorías, etcétera, tiene su base en el cuerpo vital. Este cuerpo es realmente la sección superior del cuerpo físico. El cuerpo
tetradimensional. En el último instante de la vida, dicho cuerpo se escapa del organismo físico. El cuerpo vital no entra en el sepulcro. El cuerpo vital flota cerca del sepulcro y se va desintegrando lentamente, conforme el cadáver se va desintegrando. Al sepulcro solo entra el cadáver y la personalidad del fallecido. El cuerpo vital tiene más realidad que el cuerpo físico. Sabemos muy bien que cada 7 años cambia totalmente el cuerpo físico y no queda ni un solo átomo antiguo en dicho cuerpo. Empero el cuerpo vital no cambia. En dicho cuerpo están contenidos todos los átomos de la niñez, adolescencia, juventud, madurez, vejez y decrepitud. El cuerpo físico pertenece al mundo de 3 dimensiones. El cuerpo vital es el cuerpo de la 4ª dimensión. Título: la 5ª dimensión. Los fantasmas de los fallecidos viven en la 5ª dimensión. Esta es la eternidad. Largo, ancho y alto. Forman las 3 dimensiones del mundo celular. El tiempo es la 4ª dimensión. La eternidad la 5ª dimensión. Y aquello que está más allá de la eternidad y del tiempo corresponde a la 6ª dimensión. Realmente la liberación comienza en la 6ª dimensión, el mundo de los espíritus divinos, en el mundo electrónico, en el mundo de la 6ª dimensión. Todo aquel que muere entra en la 5ª dimensión. La eternidad se abre para devorar a los fallecidos y luego los expulsa de su seno para regresar al mundo del tiempo y de la forma física. Los fallecidos son expulsados de la eternidad porque todavía no poseen el ser. Solo quienes poseen el ser pueden vivir en la eternidad. El ser es el íntimo, el espíritu. Es necesario trabajar primero con la materia molecular para fabricar alma y luego refinar la energía de esta alma a un grado más para fabricar espíritu. Hay que transmutar la materia molecular en electrónica y fisionar el átomo para liberar el fuego sagrado que nos convierte en espíritus divinos. Capítulo 2. Los ángeles de la muerte. La filosofía positiva contemporánea se funda en la existencia de la materia, materialismo y de la energía. Mucho es lo que se ha discutido sobre la fuerza y materia, pero estas continúan a pesar de todas las especulaciones, siendo la X y la Y desconocidas. Los secuaces reaccionarios de la filosofía positiva viven siempre tratando de definir la una por la otra. Es ridículo, espantosamente ridículo, definir lo desconocido por lo desconocido. La filosofía materialista dice: materia es aquello en que se lleva a cabo los cambios llamados movimientos, y movimientos son aquellos cambios que llevan a cambio en la materia. Esta es la identidad de los desconocidos. X igual a Y, Y igual a X. Total ignorancia, círculo vicioso, absurdo. Realmente nadie ha visto la materia ni la energía. El ser humano solo percibe fenómenos, cosas, formas, imágenes, etc. Nunca hemos visto las sustancias de las cosas. La sustancia dada no es precisamente
materia, sino madera, cobre, estaño, piedra, etc. Tampoco hemos visto jamás la energía separada del movimiento, jamás hemos visto la materia separada de las formas y de los objetos. Un puñado de tierra tiene una forma definida. Una estatua tiene una forma definida. El planeta Tierra tiene una forma definida, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente la llamada materia solo es un concepto tan abstracto como la belleza, la bondad, el valor o el trabajo, etc. Nadie es capaz de ver la sustancia de las cosas en la misma. Nadie conoce la cosa en sí. Vemos la imagen física de cada hombre, pero no vemos la cosa en sí, el cuerpo en sí del hombre. Solo desarrollando el sentido espacial podemos ver el cuerpo en sí mismo, la cosa en sí. El espacio es el vehículo de la mente y solo con el sentido del espacio podemos aprender la cosa en sí. Este es el cuerpo vital del hombre. ¿Cuál sería la cosa en sí de un planeta? El cuerpo vital de ella. ¿Cuál cosa en sí de un animal? El cuerpo vital del animal. ¿Cuál cosa en sí de la tierra? La tierra vital. El mundo vital representa a la tierra en sí misma. De esta tierra vital depende la vida de todos los organismos. La tierra vital se halla en la cuarta dimensión. El punto en movimiento deja una huella en esta línea. La línea en movimiento deja una huella. Esta es la superficie. La superficie en movimiento se convierte en un sólido, y sólido en movimiento se convierte en hipersólido. Realmente el hipersólido es la cosa en sí. El hipersólido pertenece a la cuarta dimensión. Solo podemos ver los hipersólidos con el sentido espacial. Este es superior, el sentido temporal. Realmente el sentido temporal es solo la superficie del sentido espacial. El punto, al salirse de sí mismo, se convierte en línea. La línea, al salirse de sí misma, se convierte en superficie. La superficie, al salirse de sí misma, se convierte en sonido. El sonido, saliendo de sí mismo, se convierte en un movimiento. En el espacio se convierte en el hiperespacio. Los hipersólidos están contenidos dentro de los cuerpos sólidos. Saliendo el cuerpo vital de un organismo, este se desintegra inevitablemente. El cuerpo vital pertenece a la cuarta dimensión y la esencia humana a la quinta dimensión. Los ángeles que rigen los procesos de la concepción viven normalmente en la cuarta dimensión y los que gobiernan la muerte en la quinta dimensión. Los primeros conectan el ego con los zoospermos. Los segundos rompen la concepción que existe entre el ego y el cuerpo físico. Los ángeles de la muerte son los mismos hombres perfectos. Es muy amarga la pérdida de un ser querido y pareciera como si los ángeles de la muerte fuesen demasiado crueles, pero ellos realmente no lo son, aun cuando parezca increíble. Los ángeles de la muerte trabajan de acuerdo con la ley, con su suprema sabiduría y muchísimo amor y caridad. Esto solo lo podemos entender claramente cuando nos identificamos con ellos en el mundo molecular y en el mundo electrónico. Los ángeles de la vida le dan al ser humano un cuerpo vital
para que puedan vivir. Los ángeles de la muerte le quitan al ser humano la vida. Esto lo hacen cortando el cordón de plata. Dicho cordón se corresponde con el cordón umbilical y es séptuple en su interna constitución íntima. Los ángeles de la vida conectan al cuerpo molecular de los desencarnados con el zoospermo. Así estos vuelven a tener un cuerpo. Realmente el cordón de plata es el hilo de la vida que los ángeles de la muerte rompen en su día y en su hora, de acuerdo con la ley del destino. Este hilo maravilloso pertenece a las dimensiones superiores del espacio y solo puede ser visto con el sentido espacial. Los moribundos suelen ver el ángel de la muerte como una figura esquelética, espectral, bastante horrible. Realmente lo que sucede es que éste se reviste con el traje que corresponde a su oficio. En la vida práctica, el policía viste su uniforme, el médico su bata blanca, el juez su toga, el sacerdote su hábito religioso, etc. Las vestiduras funerales y la esquelética figura de los ángeles de la muerte horrorizan a aquellos todavía no han despertado la conciencia. Los símbolos funerales de los ángeles de la muerte son la hoz que ciega vidas, la calavera de la muerte, el búho, la lechuza, etc. Fuera de su trabajo, la apariencia de los ángeles de la muerte es la de hermosos niños, sublimes, doncellas, venerables maestros, etc. Los ángeles de la muerte están escalonados en forma de jerarquías. Entre ellos hay grados y grados, escalas y escalas, etc. Los ángeles de la muerte tienen sus templos en el mundo molecular. También tienen sus escuelas, palacios y bibliotecas. Allá en la inmensidad del gran océano de la vida existe un palacio funeral donde tiene su morada uno de los genios principales de la muerte. Su rostro es como de una doncella inefable y su cuerpo como de un varón terrible. Este ser maravilloso usa un cuerpo electrónico totalmente andrógino y divino. Este ser es un andrógeno divino. Bajo su dirección trabajan millares de ángeles de la muerte. En su biblioteca existen millares de volúmenes moleculares donde está escritos los nombres y datos kármicos de todos aquellos que deben morir, cada cual a su día y a su hora, de acuerdo con la ley del destino. La ciencia de la muerte es terriblemente divina. El animal intelectual, falsamente llamado hombre, muere inconsciente y nace inconsciente, y así marcha ciego desde la cuna hasta el sepulcro, sin saber de dónde viene ni para dónde va. Cuando fabricamos alma, despertamos conciencia y solo entonces nos hacemos conscientes de los misterios de la vida y de la muerte. Todo hombre con alma puede negociar con los ángeles de la muerte y descansar a voluntad, de acuerdo con sus necesidades. Esto significa poder para alargar la vida, si así se considera necesario, para realizar o terminar alguna labor en este mundo físico. Quienes se han transfigurado en el mundo electrónico, quienes ya poseen un cuerpo electrónico, por haber fabricado un espíritu, pueden mandar a los ángeles de la muerte y conservar el cuerpo físico durante millones de años. Estos son los grandes salvadores de la humanidad, los grandes rectores del mundo. Recordemos el rey del mundo, citado por José Dapuis en su libro titulado Bestias, Hombres y Dioses. Este gran ser vive en Agatik y posee el cuerpo de edad indescifrable. A este gran ser lo mencionan antiquísimas escrituras religiosas
Recordemos a San Pumarat, el anciano de los días, el gran inmolado, el fundador del Colegio de Iniciados de la Gran Logia Blanca. Dicho adepto vive en el desierto de Gobi o en un oasis solitario. El cuerpo de este gran ser tiene una edad de más de 18 millones de años. En su compañía reside el mismo oasis, un grupo de adeptos con cuerpos lemures, inmortales. Todos estos adeptos viajan con el cuerpo físico por entre las dimensiones superiores del espacio. Ellos tienen el poder de teletransportarse con su cuerpo físico por entre la cuarta y quinta dimensión. Todos ellos ejercen poder sobre los ángeles de la muerte. Ellos son adeptos de los misterios de la vida y de la muerte. Todos aquellos tuvieron que trabajar con el gran arcano. Hemos narrado esta primera parte del libro de los muertos por el venerable maestro Samael Umebor hasta el capítulo número 2. Les agradezco por su atención y espero que sea útil para todos ustedes estas grandes enseñanzas de este bendito ser, iniciador de la nueva era de Acuario. Muchas gracias.